estás listo para entrar en la mente de Osito Misterioso? Se encuentra en la Sierra de Durango, entre los estados de Durango y Coahuila. Es parte de la región del desierto de Chihuahua. En el vasto desierto de Chihuahua, donde el sol se funde con la tierra en un abrazo ardiente, se encuentra un lugar envuelto en misterio, la zona del silencio. Este rincón del mundo, alejado de la civilización, ha sido testigo de fenómenos que desafían la lógica y la razón. Su origen se remonta a tiempos inmemorables, cuando las comunidades indígenas ya conocían sus peculiaridades, narrando historias de un espacio donde el eco de las voces parecía desvanecerse en el aire. Fue en la década de 1930 cuando la ciencia comenzó a entrelazarse con la leyenda. Investigadores y exploradores se aventuraron a la tierra árida, intrigados por los relatos de las interferencias en las ondas de radio y extrañas anomalías magnéticas. Sin embargo, fue en los años 70 cuando la curiosidad alcanzó su punto alto. Científicos, impulsados por la necesidad de desentrañar el enigma, comenzaron a realizar estudios que revelaron la singularidad geológica de la zona. En la década de 1970, cuando un cohete de la NASA, el Vanguard, se estrelló en la región desértica de México, conocida como la Zona del Silencio, con el paso del tiempo, la Zona del Silencio se transformó en un punto de encuentro para los amantes de lo desconocido. Las historias de avistamiento de ovnis y fenómenos paranormales comenzaron a proliferar, alimentando la imaginación de quienes buscaban respuestas en el vasto cielo estrellado. Así, este lugar, que una vez fue un desierto olvidado, se convirtió en un símbolo de la curiosidad humana, un territorio donde la ciencia y el misterio se entrelazan entre el eterno diálogo. Pero antes de comenzar a relatarles y contarles pues cómo está la historia de la Zona del Silencio, quiero que sepan por qué elegí esta historia. Y ya que esta historia está como muy apegada a mí, porque yo soy originaria de una ciudad que está a 3 horas y media de ahí, que sé que suena lejos, pero es de las más cercas que están de la Zona del Silencio. Pero pues actualmente no estoy viviendo ahí porque me mudé para estudiar la universidad un poquito más lejos, entonces solo voy allá pues en vacaciones. Y pues desde niña mis papás siempre han sido como que muy amantes de ir al cerro, de conocer como que ese tipo de lugares, cuevas. Y pues entre los sueños de mis papás siempre estuvo pues visitar la Zona del Silencio. Pero por una u otra cuestión, cuando íbamos como de paseo, nunca lográbamos llegar hasta el punto pues ideal, ¿no? Y también por muchas más cuestiones de que después al siguiente día mis papás tenían que trabajar, pues no hacíamos tanto el intento de llegar hacia pues donde era. Y pues ya después de que mis papás se separaron, pues ya no seguimos como yendo a visitar esos lugares mi mamá y yo. Pero yo la verdad sí siempre me quedé como con ese enigma, esa duda, si sería real o no todas esas cuestiones. Y ya después, pues platicando un poco más, pues sí surgían relatos de que era real, pues todos los sucesos que pasaban, que ahorita se los voy a narrar un poco más. Y pues muchas anomalías que demasiadas personas han reportado. También cuando estaba pequeña, vivía mi bisabuela. Y mi bisabuela, pues ella dice que le tocó ver cuando cayó el cohete en la Zona del Silencio, que se vio como una luz muy resplandeciente, que cayó ahí y que pues días después, durante varias semanas, vio que había como muchas camionetas pues distintas a las que normalmente se veían en esas épocas, en esos tiempos, pero pues ya ahora como recabando información, haciendo conciencia, pues diría que fueron camionetas pues por parte del ejército de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos. Pero bueno, ya sin dar tantos detalles de mi vida, vamos a lo que es verdaderamente importante y por lo que vinieron aquí. Les voy a contar algunas anomalías que suceden en la Zona del Silencio y cuáles han sido pues las teorías de por qué sucede eso. En la Zona del Silencio se han reportado diversos fenómenos extraños que han intrigado a los científicos como a los entusiastas de lo paranormal. Uno son las interferencias de señales de radio. Las interferencias en señales de radio son fenómenos que pueden afectar la calidad de la comunicación y la recepción de datos en diversas aplicaciones, desde la radiodifusión hasta las telecomunicaciones.
En particular, en la denominada zona del silencio, donde se espera una ausencia de ruido y una recepción clara, esas interferencias pueden ser especialmente problemáticas. La zona del silencio se refiere a las áreas geográficas donde se anticipa que las señales de radio deberían propagarse sin obstáculo ni interferencias significativas. Sin embargo, diversas fuentes de interferencia, como otras señales de radio, dispositivos electrónicos o incluso fenómenos naturales, pueden alterar estas expectativas. La interferencia puede manifestarse de diferentes maneras, como ruido estático, distorsión de la señal o pérdida de la calidad en la transmisión de datos. Además, la interferencia puede ser intencionada o no. En el caso de la interferencia intencionada, puede ser utilizada para bloquear comunicaciones en situaciones de conflicto, mientras que la interferencia no intencionada suele ser el resultado de la congestión del espectro radioeléctrico o de la mala alineación de las antenas. El estudio y la migración de estas interferencias son cruciales para asegurar la integridad de las comunicaciones en la zona del silencio, donde la claridad y la calidad de la señal son esenciales para el funcionamiento óptimo. Así, se desarrollarán tecnologías y técnicas para minimizar el impacto de las interferencias, garantizando que las señales de radio puedan transmitirse y recibirse de manera efectiva, incluso en entornos desafiantes. El segundo son las anomalías electromagnéticas. Las anomalías electromagnéticas en la zona del silencio representan un fenómeno intrigante y complejo. Estas anomalías se refieren a irregularidades en el comportamiento esperado de los campos electromagnéticos en áreas donde teóricamente se deberían experimentar una propagación uniforme y sin interferencias. En la zona del silencio, donde se espera que las señales de radio se transmitan con claridad, pueden surgir anomalías debido a diversos factores. Estos pueden incluir variaciones en la atmósfera, interferencias de origen natural como tormentas geomagnéticas o incluso la presencia de objetos físicos que alteran la propagación de las ondas electromagnéticas. Por ejemplo, estructuras geólicas o edificios pueden reflejar o refractar las señales, creando zonas de sembrada o distorsión. Además, las anomalías electromagnéticas pueden ser el resultado de actividades humanas, como el uso de dispositivos electrónicos que emiten radiación electromagnética, lo que puede interferir en la señal. En algunos casos, estas anomalías pueden ser tan pronunciadas que afectan la comunicación y la navegación, llevando a errores en los sistemas que dependen de señales precisas. El estudio de estas anomalías es crucial para entender mejor el entorno electromagnético y mejorar la tecnología de la comunicación. A medida que se investiga, se desarrollan métodos para mitigar los efectos, asegurando que las comunicaciones en la zona del silencio pueden llevarse a cabo de manera efectiva o incluso en presencia de estas irregularidades. Tercero, y pues mi favorito, son los avistamientos de ovnis. En la zona del silencio se han capturado la imaginación pues de muchos, convirtiéndose en un tema de fascinación y misterio. Esta región, conocida por su ausencia de interferencias electromagnéticas y su peculiaridad en la propagación de señales, han sido los escenarios de numerosos relatos sobre objetos voladores no identificados. Los testigos, a menudo habitantes locales o visitantes curiosos, han descrito encuentros con luces brillantes y formas inusuales en el cielo. Esas experiencias suelen ocurrir en momentos de calma, cuando la atmósfera parece estar en perfecta quietud, lo que contrasta con la agitación que provocan los avistamientos. Los relatos varían desde luces danzantes que se desplazan rápidamente hasta objetos que parecen flotar sin esfuerzo, desafiando pues las leyes de la física. La zona del silencio, por su aislamiento y peculiaridad geográfica, ha atraído la atención de investigadores y entusiastas de lo paranormal. Muchos han llegado con la esperanza de documentar estos fenómenos, armados con cámaras y equipos de grabación, buscando captar evidencia de lo que podría ser un visitante extraterrestre. Sin embargo, la naturaleza escurridiza de estos avistamientos a menudo deja preguntas que no tienen respuesta. A medida que se acumulan los testimonios y las teorías, la idea de que la zona del silencio podría ser un punto de encuentro para seres de otros mundos se convierte en una narrativa cautivadora.
Aunque la ciencia aún no ha proporcionado explicación definitiva sobre estos avistamientos, la combinación de misterio, curiosidad y búsqueda de lo desconocido continúa alimentando el interés de esta enigmática región. El cuarto son las alteraciones de la fauna de la zona del silencio. Son un fenómeno que ha suscitado gran interés y preocupación entre investigadores y ecologistas. Esta región, conocida por sus características únicas, no solo presenta un entorno peculiar desde el punto de vista físico, sino que también parece influir en la vida silvestre que la habita. Los relatos de las observaciones de animales en esta área indican comportamientos inusuales. Por ejemplo, ciertas especies pueden mostrar signos de desorientación o cambios de patrones migratorios. Los pájaros, que generalmente se guían por las señales naturales, pueden perder su rumbo, mientras que mamíferos y reptiles exhiben alteraciones en sus hábitos alimenticios y de reproducción. Estas anomalías pueden contribuirse a factores ambientales, como la presencia de campos electromagnéticos anómalos o cambios de la calidad del suelo y el agua. Además, se han documentado casos de mutaciones y enfermedades inusuales en algunas especies. Esto ha llevado a teorías que sugieren que las condiciones únicas de la zona del silencio, combinadas con la interacción humana, podrían estar afectando la salud de la fauna local. La desaparición de ciertas especies también ha sido motivo de preocupación, lo que plantea interrogantes sobre el equilibrio ecológico de esta región. Los estudiosos sobre estas alteraciones no solo buscan entender el impacto de la fauna, sino que también cómo estos cambios pueden reflejar problemas más amplios en los ecosistemas. La observación y el monitoreo continuo son esenciales para preservar la biodiversidad y garantizar que la zona del silencio no se convierta en un ejemplo de cómo las anomalías pueden perturbar la vida natural. Así, la interacción entre la naturaleza y los misterios de este lugar continúa siendo un tema de investigación fascinante y necesario. El quinto caso es la desaparición de objetos en la zona del silencio. Historias de pertenencias que se desvanecen sin explicación han circulado entre los visitantes y los habitantes locales, creando una aura de intriga que rodea el lugar. Imagina un grupo de exploradores que se adentran en esta área remota, armados con equipos de grabación y cámaras, listos para documentar su experiencia. Sin embargo, a medida que avanzan, comienzan a notar que algunos de los objetos, como brújulas, teléfonos y hasta mochilas, desaparecen repentinamente. Lo que era una jornada de exploración se convierte en una búsqueda frenética, no solo por los objetos perdidos, sino por las respuestas a lo que parece ser un fenómeno inexplicable. Los relatos de estas desapariciones a menudo incluyen descripciones de una atmósfera densa y silenciosa, donde incluso los sonidos de la naturaleza parecen apagarse. Esta peculiaridad ha llevado a teorías sobre la influencia de campos electromagnéticos anómalos que podrían interferir con la percepción humana y los dispositivos electrónicos. Algunos testigos han mencionado una sensación extraña, como si estuvieran siendo observados, lo que intensifica la sensación de desconcierto. A medida que las historias se acumulan, la zona del silencio se convierte en un punto de interés no solo para los amantes de lo desconocido, sino también para científicos que buscan entender la interacción entre el entorno y la realidad. Las desapariciones de objetos no solo son un misterio en sí mismas, sino que también plantean preguntas más amplias sobre la naturaleza de la existencia y los límites de la comprensión humana. Así, la desaparición de objetos en esta región se erige como un recordatorio de que, a pesar de nuestros avances científicos y tecnológicos, todavía hay fenómenos en el mundo que escapan de nuestra explicación, invitándonos a explorar lo desconocido en una mezcla de asombro y cautela. El sexto caso son las experiencias sensoriales alteradas. Aquellos que han tenido la osadía de explorar el área a menudo describen una atmósfera peculiar que parece afectar sus sentidos de maneras inesperadas. Al ingresar a la zona del silencio, muchos reportan una sensación de desorientación. Los sonidos naturales, como el canto de los pájaros o el murmullo del viento, parecen atenuarse, creando un silencio casi absoluto que resulta inquietante. Este vacío sonoro puede hacer que los visitantes sientan que están siendo observados, intensificando la tensión en el ambiente. La vista también se ve afectada. Algunos han mencionado que los colores parecen más vívidos o, por el contrario,
desaturados, como si la luz misma estuviera manipulada. Esta alteración visual puede provocar una sensación de irrealidad, haciendo que el entorno se sienta tanto familiar como extraño. El sentido del olfato no escapa a esta experiencia. Algunas personas reportan olores inusuales que no pueden identificar, que van desde fragancias agradables hasta aromas desagradables que parecen surgir de la nada. Estas percepciones pueden cambiar abruptamente, contribuyendo a una atmósfera de incertidumbre. Incluso el sentido del tacto puede verse alterado. Hay quienes dicen que se siente una especie de energía en el aire, como si la atmósfera estuviera cargada de algo intangible. Esta sensación puede ser tanto electrizante como incómoda, llevando a los exploradores a cuestionar la naturaleza de su propia percepción. En conjunto, esas experiencias sensoriales alteradas de la zona del silencio crean un entorno que desafía la lógica y la razón. Los visitantes a menudo se encuentran en un estado de asombro y confusión, donde la frontera entre la realidad y lo desconocido se difumina, invitándolos a reflexionar sobre la naturaleza de su propia existencia y la misteriosa influencia del lugar. El último caso son los fenómenos sonoros inusuales. Los fenómenos sonoros inusuales en la zona del silencio son un aspecto fascinante. A medida que los visitantes se adentran en la región, a menudo se encuentran con una atmósfera que desafía sus expectativas, donde los sonidos parecen comportarse de maneras extrañas e inexplicables. En esta zona, el silencio no es simplemente la ausencia de ruido, es un silencio denso y palpable, interrumpido por ruidos que parecen surgir de la nada. Muchos han reportado ecos extraños, como si las montañas susurraran secretos olvidados. Estos ecos no siempre son una repetición de sonidos naturales, sino que a veces toman la forma de murmullos indistinguibles, creando una sensación de que algo más allá está presente, observando desde las sombras. Además, hay quienes han escuchado ruidos que no corresponden a ninguna fuente visible, ruidos metálicos, como si maquinaria lejana estuviera en funcionamiento, o incluso melodías suaves que flotan en el aire sin algún origen aparente. Estos fenómenos sonoros pueden ser desconcertantes, haciendo que los exploradores se pregunten si están siendo testigos de algo sobrenatural o si su mente les está jugando una broma. El viento, a menudo, juega un papel crucial en estos fenómenos. Los susurros del aire pueden transformarse en lamentos o gritos lejanos, llevándolos a pensar que la naturaleza misma está comunicándose. Esta interacción entre el viento y el paisaje crea una sinfonía única que resuena en el alma de quienes la escuchan. Los fenómenos sonoros inusuales en la zona del silencio no solo son una curiosidad, sino que también invitan a reflexionar sobre la relación entre el ser humano y su entorno. En este lugar donde el silencio y el sonido se entrelazan de una manera tan misteriosa, los visitantes se ven obligados a confrontar sus propios miedos y fragilidad de la comprensión del mundo que los rodea. Así, la zona del silencio se convierte en un escenario donde lo inexplicable cobra vida, dejando una impresión duradera en quienes se atreven a explorar sus secretos. Estos fenómenos han hecho de la zona del silencio un lugar de interés tanto para la ciencia como para el esoterismo, atrayendo investigadores, turistas y buscadores de lo desconocido. Existen varias teorías sobre el origen de la zona del silencio. Cada intento explica los fenómenos extraños que se han observado en esta región. El primero son las anomalías geológicas. Uno de los aspectos más notables de la región son las anomalías magnéticas. En ciertos puntos de la zona del silencio, las brújulas pierden su orientación habitual y los aparatos electrónicos experimentan interferencias inexplicables. Estas perturbaciones magnéticas han sido atribuidas a la presencia de grandes concentraciones de minerales ferrosos en el subsuelo. Aunque la distribución exacta y la intensidad de estos campos magnéticos aún no se comprende completamente, el paisaje de la zona del silencio está salpicado de cráteres de origen incierto. Algunos de estos cráteres, como el cráter de los meteoritos, sugieren impactos cósmicos que dejaron marcas indelebles en la Tierra. La presencia de meteoritos ricos en hierro y níquel en la región respalda la teoría de que estos cráteres fueron formados por colisiones con cuerpos celestes. Sin embargo, la disposición y el número de cráteres han llevado a especulaciones sobre eventos
Sin embargo, la disposición y el número de estos cráteres han llevado a especulaciones sobre eventos meteóricos inusuales frecuentes en el área. Las formaciones rocosas de la zona del silencio también presentan características peculiares. Existen formaciones conocidas como bolsones, depresiones naturales que se asemejan a grandes cuencas. Estas depresiones están rodeadas por colinas y montañas bajas, creando un paisaje que parece estar esculpido por fuerzas geológicas antiguas. La composición de las rocas, ricas en minerales como el cuarzo y la calcita, sugieren un complejo proceso de sedimentación y erosión a lo largo de los millones de años. Otro fenómeno intrigante es la presencia de grandes depósitos de yeso y sal en el terreno. Estas formaciones salinas, conocidas como salitres, cubren amplias áreas y crean un contraste visual impresionante con el entorno árido. La formación de estos dispositivos se atribuye a la evaporación de antiguos cuerpos de agua, dejando atrás de sí capas de minerales cristalizados que brillan bajo el sol del desierto. Algunos sectores de la zona del silencio se encuentran vestigios de antiguas cuevas y sistemas subterráneos que han sido prácticamente colapsados por el paso del tiempo. Estas cavidades, formadas por la acción del agua subterránea sobre las rocas solubles, crean un paisaje subterráneo fascinante y enigmático. La exploración de estas cuevas han revelado estalactitas y estalagmitas de impresionante belleza. Y volvemos a mi tema favorito, la actividad extraterrestre. Bajo el cielo nocturno, libre de la contaminación lumínica de las ciudades, las estrellas brillan con una claridad y una intensidad sobreacogedoras. Es en estas noches despejadas cuando se han reportado numerosos avistamientos de objetos voladores no identificados, luces que se mueven de manera errática y forman patrones imposibles para cualquier aeronave conocida. Testigos locales y visitantes por igual han descrito cómo estas luces aparecen y desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, dejando una estela de asombro y preguntas sin respuesta. Algunos de los relatos más intrigantes provienen de los habitantes de la región, quienes hablan de encuentros cercanos con seres que no parecen de este mundo. Cuentan historias de figuras altas y esbeltas, con ojos grandes y luminosos, que se mueven con una gracia etérea a través del desierto. Estas entidades, según las leyendas, han sido vistas explorando el terreno, como si buscaran algo o alguien. Los encuentros suelen ser breves y fugaces, dejando a los testigos con una mezcla de miedo y fascinación. Los científicos y ufólogos que han investigado la zona del silencio también han encontrado evidencias que desafían la explicación racional. Se han reportado restos metálicos y fragmentos que no corresponden a ninguna tecnología humana conocida, esparcidos en áreas donde se han observado las misteriosas luces. Análisis de estos materiales han revelado composiciones químicas inusuales, alimentando especulaciones sobre su origen extraterrestre. El terreno mismo parece resonar con una energía inusual. Se dice que, en ciertos puntos de la zona del silencio, las brújulas pierden su orientación y los aparatos electrónicos fallan sin razón aparente. Algunos investigadores sugieren que estas anomalías pueden ser resultado de interferencias de campos magnéticos generados por tecnologías avanzadas no extraterrestres, aunque estas teorías siguen siendo objeto de intenso debate. Los avistamientos y los encuentros no se limitan a las noches estrelladas. Durante el día, las extrañas sombras y reflejos han sido vistos deslizándose sobre el terreno, moviéndose a velocidades que desafían la lógica. Incluso, hay quienes afirman haber visto naves plateadas y relucientes aterrizar y despegar sin dejar rastro alguno en la arena. Estas experiencias, aunque difíciles de verificar, continúan alimentando la leyenda de la zona del silencio, como un punto de contacto entre el mundo y el cosmos. El tercero son las energías telúricas. Al adentrarse en este territorio, los visitantes sienten una vibración sutil que emana del suelo, una sensación casi imperceptible que parece conectar con el cuerpo, con el pulso de la Tierra. Estas energías telúricas, fuerzas naturales que fluyen a través de las capas del planeta, se manifiestan aquí con una intensidad inusual. Los antiguos habitantes de la región creían que estos flujos energéticos eran el aliento de la Tierra, una expresión de su vitalidad y poder.
Uno de los fenómenos más destacados es la presencia de líneas ley, caminos de energía que recorren la superficie terrestre conectando con lugares de poder. En la zona del silencio, estas líneas se cruzan en una compleja red, creando nodos de alta energía. Algunos exploradores y estudiosos afirman que estos puntos de intersección son los responsables de las anomalías magnéticas y de extrañas experiencias sensoriales reportadas en la región. Se dice que, al pararse sobre uno de estos nodos, se puede sentir un aumento de la claridad mental y una profunda conexión espiritual con el entorno. El terreno mismo parece estar impregnado de esta energía. Las formaciones rocosas, con sus intrincados patrones y texturas, actúan como conductores naturales, canalizando y amplificando las corrientes telúricas. Los cristales de cuarzo y otros minerales presentes en la Tierra funcionan como resonadores, capturando y transmitiendo la vibración de la Tierra. Estos cristales, según algunas teorías, podrían ser responsables de las perturbaciones electromagnéticas que afectan a los dispositivos electrónicos y las brújulas en la zona del silencio. Las comunidades locales, conscientes de estas fuerzas invisibles, han desarrollado prácticas y rituales para armonizar con las energías de la Tierra. Ceremonias ancestrales, transmitidas de generaciones en generación, buscan alinearse con los ciclos naturales y aprovechar las propiedades revitalizantes de los nodos energéticos. Estas tradiciones, aunque envueltas en un manto de espiritualidad, también reflejan un profundo conocimiento empírico de los fenómenos telúricos. El cuarto son los fenómenos naturales desconocidos. El aire mismo parece cargado de una energía inusual. Al recorrer este terreno, los visitantes son envueltos por un silencio profundo, casi palpable, que no se encuentra en ningún otro lugar. En este ambiente donde ocurren fenómenos naturales que escapan de las explicaciones convencionales, durante el día, la luz del sol juega con el desierto de formas sorprendentes. Se observan espejismos de una nitidez desconcertante, donde lagos azules y oasis verdes parecen materializarse en el horizonte solo para desvanecerse en un parpadeo. Estos espejismos, aunque comprendidos en parte por la ciencia, aquí adquieren una calidad sobrenatural que se intensifica la sensación de estar en un lugar aparte del mundo. Al caer la noche, el cielo se convierte en un espectáculo deslumbrante. Las estrellas brillan con una intensidad inusual y en ocasiones se observan destellos y luces que se mueven erráticamente, desafiando cualquier intento de clasificación como fenómenos astronómicos comunes. Algunos testigos hablan de lluvias de meteoros que iluminan el desierto con una frecuencia y magnificencia que no se ve en otros lugares. Estos eventos celestiales han llevado a muchos a creer que la zona del silencio es un portal hacia lo desconocido, un lugar donde las leyes del universo parecen operar de manera diferente. En el suelo, las formaciones rocosas cuentan historias de fuerzas desconocidas. Existen áreas donde las rocas están dispuestas en patrones geométricos precisos, como si una mano invisible las hubiera colocado con intención. Estas formaciones, a menudo circulares o espirales, se encuentran en las zonas de mayor actividad magnética, sugiriendo una conexión entre la geología y los fenómenos energéticos del lugar. Los científicos que han reestudiado estas estructuras se encuentran frente a un enigma, ya que no pueden explicar completamente cómo se formaron ni por qué parecen seguir un diseño tan específico. El terreno también está marcado por la presencia de extraños cráteres y depresiones cuya formación se ajusta a patrones normales de erosión o impacto meteórico. Algunos de estos cráteres son perfectamente circulares y muestran señales de haber sido creados por explosiones subterráneas o de origen desconocido. Las teorías varían desde impactos de meteoros hasta liberaciones repentinas de gas desde las profundidades de la Tierra, pero ninguna explicación ha sido totalmente satisfactoria. Uno de los fenómenos más desconcertantes reportados en la zona del silencio es el de los sonidos inexplicables. En medio de la calma absoluta, algunos visitantes han afirmado escuchar zumbidos bajos y constantes, o incluso sonidos que parecen palabras susurradas por el viento. Estos fenómenos auditivos, conocidos como Taos Hum en otras partes del mundo, son
especialmente intensos aquí, su origen sigue siendo un misterio.